Iglesia de Cristo o Iglesia de Pablo y una acción revolucionaria. Eso es lo que le vengo a proponer a usted en el día de hoy. Mire, mi querido amigo, las palabras de Cristo, sus enseñanzas y admoniciones, conforme están escritas en los evangelios, son una realidad totalmente diferente a la de los escritos paulinos. Equipararlos como si fueran lo mismo, que es lo que pretende la indocta doctrina de toda la Biblia es la palabra de Dios, es un acto teológico de locos. Porque comparar el Sermón del Monte, por ejemplo, o las parábolas del Señor Jesucristo, o sus revelaciones excepcionales, según se muestran en los evangelios, con las afirmaciones místicas, platónico-egocéntricas y pedantes de Pablo, es como comparar todos los rayos del sol con el rutilar de una sola estrellita en la negra noche. O a Nikola Tesla con el electricista del pueblo. Y por favor, no se moleste usted en sacar el comodín de la baraja de los teólogos, con el que empatan y arreglan todos sus disparates. Es decir, no me diga que el Espíritu Santo que habitaba a Jesús, el Cristo, estaba también en igual medida y acción en Pablo. Porque si usted dice esa generalmente admitida imprecisión, usted llegará a conclusiones erradas. Recuerde lo que dicen las Escrituras acerca de usar el Espíritu de Dios para nuestros provechos egoístas. Recuerde que aún Pablo reconoce que en él, en Jesucristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. No saque argucias teológicas de la manga para tratar de explicar lo inexplicable, que aunque ese sea el artificio preferido de los teólogos protestantes, siempre el amo llevará al perro atado del collar y nunca ocurrirá lo contrario. La diferencia absoluta entre el logos y Pablito debe ser evidenciada con toda claridad si queremos ser honestos. Y ese reconocimiento debe de ser expresado y clarificado fuera de toda duda en el reconocimiento que se le otorga a la palabra de ambos. Al logos debe dársele la importancia suma y absoluta. Al discípulo, una importancia muchísimo menor, como corresponde al que habitó de eternidad en eternidad y al que vivió aproximadamente 70 años. Por favor. Esto debe quedar claro. Si queremos ser denominados cristianos con todas las letras, en vez de ser denominados paulinos. La herejía que sale de la estupidez teológica de un loco es más cuerda que poner en paralelo los evangelios y las epístolas paulinas. Pero lamentablemente, todos los domingos en las iglesias protestantes evangélicas se leen los evangelios y luego a los 10 minutos se lee o se predica sobre lo que Pablo escribió y ambos se ponen al mismo nivel. Ay, Dios mío, cómo se aprovechan de la incultura teológica, de la inmadurez, de la falta de reflexión. Nadie se escandaliza.
Nadie pregunta, nadie protesta, y eso que son protestantes. Todos se tragan el cuento y crecen cada día más en su paulinez, no idiotez, sino paulinez, y empequeñecen su estatura en Cristo. Yo les propongo una acción revolucionaria. Háganme un favor, un pequeño favor. Cojan desde la epístola a los romanos hasta la última epístola paulina y arránquenlas de sus Biblias. Y por favor, las guardan en el cajón del cuarto de herramientas de su casa. Cuando usted llegue a su iglesia y su pastor le pregunte admirado por qué razón su Biblia está mutilada, no se preocupe. Dígale que yo le dije a usted que lo hiciera. Mejor que eso. Dígale a su pastor que usted es una persona responsable, que ha investigado cómo y de qué forma se formaron esos 66 libros bíblicos y como consecuencia ha decidido usted tomar este paso revolucionario. Dígale que usted está convencido de que la Biblia está hecha para el hombre y no el hombre para la Biblia. Y ya que está usted puesto y ya que se armó de valor, dígale a su pastor que usted no lo necesita para nada, porque usted ni oveja, ni cabra, ni borrego es. Si acaso, dígale que usted es, como su señor y maestro, un león de Judá. Y así termina usted de romper el maleficio paulino en el que la Iglesia de Cristo ha caído por tantos años. A propósito, y para terminar, ¿ha pensado usted brevemente, se le ha pasado a usted por la cabeza cómo sería la iglesia cristiana sin ese cúmulo teológico, helénico, platónico, conceptual griego de Pablo? ¿Se imagina? ¿Cómo sería la iglesia sin la estructuración racionalista a la que le sometió este Saulo arrepentido? Sería una iglesia con un Jesucristo hombre, real, tangible, reconocible, el Hijo de María, que hacía puertas y ventanas antes de volverse loco. No con un Cristo ideal, filosófico, conceptualizado e hiperespiritualizado, irreconocible de todo punto. Una iglesia poderosa en el espíritu, sin esa deplorable y cobarde rendición a las autoridades gubernamentales, al poder, como siempre ha estado rendida la Iglesia Católica en contubernio con todos los hijos del diablo poderosos. Y eso es lo que sibilinamente promueve Pablo en sus epístolas. Sujetaos a las autoridades, porque no hay autoridad que no esté puesta por Dios. ¿Cómo se conduciría la iglesia cristiana sin el ego paulino en el centro del cuerpo cristiano, como si de un ombligo cósmico se tratara? ¿Cómo sería la iglesia protestante si los escritos de Pablo se hubieran sacado de la Biblia y hubieran sido dejados como lecturas meramente devocionales? ¿Cómo sería? Yo se lo voy a decir a usted. Yo se lo voy a decir. Sería finalmente la iglesia de Jesucristo. Una iglesia revolucionaria que no se sometería
cobardemente a las autoridades gubernamentales, sino que las perseguiría para juzgarlas con el descaro de un profeta. Una iglesia mártir, como corresponde a un líder que dio su vida y como corresponde al que señala a muchos criminales que tarde o temprano morirá. Una iglesia poética, no patética, llena de la verdad, de verdad, sin escondrijos teológicos en los que ocultarse de su responsabilidad, sin explicaciones sobre Dios, que si hubieran sido necesarias, las hubiera dado él mismo en sus días en la carne. La iglesia de Cristo sin segundas partes, porque segundas partes nunca fueron buenas. Una iglesia de gente con espíritus de leones de Judá. Imposible de ser pastoreada por un pelagatos, de hombres y mujeres verdaderos, honestos, claros, transparentes y sencillos, cuyas almas están inundadas solamente por la voz de su Señor y Maestro, a quien solo escuchan y solo obedecen. La iglesia cristiana de Cristo. Pablito, que siga haciendo tiendas de campaña, que las hacía muy bien. ¿No le parece a usted que eso sería lo más correcto?